Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí os traigo un nuevo problema. En este caso, como veis, se trata de que tenemos una disolución de cromato de sodio en agua de una concentración determinada a la que le añadimos, en este caso, pues un ácido fuerte, ácido clorhídrico, y una cierta cantidad, como veis aquí. Nos pide que calculemos el pH final de la disolución y la concentración del resto de especies en esta disolución. Bien, ¿qué tipo de problema tenemos aquí? Bueno, vamos a primero analizar las especies químicas que tenemos en disolución. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos aquí es una disolución de cromato de sodio. Bien, ¿qué le pasa al cromato de sodio? Bueno, pues que es un electrolito fuerte, el cual, una vez disuelto en agua, se disocia completamente en cationes sodio más el ion cromato. ¿De acuerdo? Está totalmente disociado. Ahora bien, recordad que en este caso, porque además, como vemos aquí, nos dan dos pKs, el pKa1 y el pKa2, eso significa que este ácido, el ácido crómico, en este caso su base conjugada al ion cromato, es una especie que puede hidrolizarse en agua. Por lo tanto, puede llevar a cabo, en este caso, pues una reacción con el agua y generar, como es una base, iones hidróxido en solución. Bien, ¿qué tipo de reacciones tienen lugar? Pues, por ejemplo, el ion cromato más el agua, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos el ion dicromato y, en este caso, iones hidróxido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y, evidentemente, el monohidrógeno cromato, que también se llama de esta manera, puede reaccionar con el agua para dar el ácido crómico más OH. Bien, pero eso sería si solo tuviéramos cromato de sodio en agua. ¿De acuerdo? ¿Y cómo plantearíamos este problema? Pues este problema, si no hubiera nada más, lo plantearíamos el pH final como si fuera una base débil monoprótica. Calcularíamos el pH de esta disolución como si solo existiera el cromato en solución. Pero esto no es así, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que además de este cromato de sodio, resulta que le añadimos una concentración de clorhídrico, que encima, como podemos ver, es superior a la concentración de cromato de sodio que tenemos en disolución. Eso significa que además, al añadir el clorhídrico, este se va a disociar completamente en protones más iones cloruro. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, realmente la reacción de hidrólisis del cromato, vamos a ver, no nos sirve absolutamente para nada. Y por lo tanto, borramos estas dos ecuaciones que tenemos aquí, estos dos equilibrios, porque no los vamos a utilizar realmente. Entonces, ¿qué tipo de problema tenemos? Bueno, pues es un problema muy sencillo. Tenemos un problema de neutralización. En este canal, pues ya os he mostrado, por ejemplo, la neutralización, por ejemplo, del ácido fosfórico y qué pasa con él a medida que tenemos una solución, por ejemplo, de fosfato de sodio y le añadimos clorhídrico. Pues este problema es exactamente lo mismo. Es un problema muy sencillo. Para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos inicialmente. Inicialmente, fijaos que tenemos 1.00 por 10 elevado a la menos 4 moles de cromato de sodio. Por lo tanto, tendremos 2 por 10 a la menos 4 moles de catión sodio y 1 por 10 a la menos 4 moles de cromato. Y de clorhídrico, pues lo mismo. Tenemos inicialmente 1 por 10 a la menos 2 moles y una vez se disuelva en agua, pues nos va a dar 1 por 10 a la menos 2 moles de cloruros. Fijaos que no pongo que tengamos 1 por 10 a la menos 2 moles de protones, porque recordad que también el agua tiene protones. Por lo tanto, lo que sí sabremos positivamente es que como el cloruro, en este caso, no se va a hidrolizar más, es un ion espectador, pues tanto hemos puesto, tanto tenemos. Y en el caso, por ejemplo, del cromato de sodio, sí que he añadido esta cantidad de cromato, aunque sabemos que después se va a ir hidrolizando en el monohidrógeno cromato y el ácido crómico, porque vamos a indicar esta concentración como concentración inicial de cromato en disolución. Bien, con esto, punto de partida, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa siempre que tenemos un ácido débil, que en este caso es el cromato, una base débil, y un protón, pues lo que tenemos es una reacción de neutralización. Y por lo tanto, el cromato más protones
esto, fijaos, que nos va a dar el monohidrógeno cromato. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Esta reacción, tal como la tenemos aquí dibujada, le corresponde a una constante de equilibrio que es, como vemos, la inversa de la Ka2. Por lo tanto, es un valor grande, muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues cada protón que nosotros añadimos podemos considerar que nos neutraliza un cromato para dar el monohidrógeno cromato. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sencillamente porque esta constante de equilibrio es muy grande. Y esto es el concepto básico de neutralización y es lo que utilizamos para, por ejemplo, entender por qué hacemos reacciones de valoración. ¿De acuerdo? Aunque aquí le llamaremos, de momento, neutralización. Entonces, ¿qué teníamos inicialmente en esta disolución? Pues teníamos 1 por 10 a la menos 4 moles de cromato. ¿De acuerdo? Y de protones, pues tenemos 1 por 10 a la menos 2 moles. Como hemos dicho, esta reacción se desplaza hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar esta flechita un poco más pequeñita. ¿De acuerdo? Para indicar que está desplazada hacia la derecha debido a que hasta acá, 1 partido por K2 es un valor muy, muy grande. Entonces, en una reacción de neutralización se consume aquel reactivo que está en defecto. ¿Quién está en defecto aquí? ¿O quién es el reactivo limitante? El cromato, es 1 por 10 a la menos 4, mientras que de protones tenemos 1 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, final de esta reacción se nos va a consumir completamente el cromato y de protones pues tendremos 1 por 10 a la menos 2 menos 1 por 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto habremos obtenido de monohidrógeno cromato? Pues 1 por 10 a la menos 4. Esta será la situación final. ¿De acuerdo? Pero ojito, nos sobran protones. ¿De acuerdo? Esta reacción continuará hasta que, digamos, se consuman todos los protones, que es en este caso del clorhídrico. ¿Por qué? Bueno, porque fijaos, el monohidrógeno cromato, ¿de acuerdo?, más protones, sufre el mismo tipo de reacción. ¿De acuerdo? Y en este caso también podemos dibujar la flecha de equilibrio con el equilibrio hacia la derecha más grande que el equilibrio hacia la izquierda. ¿Para dar qué? El ácido crómico. Y esta constante de equilibrio pues será 1 por Ka1. ¿Vale? Que os dejo a vosotros que calculéis este valor. Veis que también es un valor muy grande, por lo tanto el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Mientras tengamos protones, estos protones irán consumiendo todas las bases débiles que tengamos en disolución. Entonces, ¿cuánto tenemos de monohidrógeno cromato? Bueno, pues el que nos ha sobrado antes, 1 por 10 a la menos 4. ¿Cuántos protones tenemos inicialmente? 1 por 10 a la menos 2 menos 1 por 10 a la menos 4. Y no tenemos nada de ácido crómico. Volvemos a ver que tenemos mucho más protones que el monohidrógeno cromato. Por lo tanto, sigue estando como reactivo limitante, en este caso, el HCrO4 negativo. Por lo tanto, este se consume totalmente. ¿Y cuántos protones nos quedarán? Bueno, pues los que teníamos inicial, 1 por 10 a la menos 2, menos 2 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Hemos gastado 1 por 10 a la menos 4 en la primera neutralización y 1 por 10 a la menos 4 en la segunda neutralización. ¿Y cuánto ácido crómico tenemos? 1 por 10 a la menos 4. Bien, esta situación, como podemos ver, ¿vale?, y tenemos más ejemplos en el canal, esto corresponde, como veis, a una mezcla de ácido crómico más ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Pues nos han sobrado protones. Por lo tanto, es el típico caso de un ácido débil más un ácido fuerte, totalmente disociado. Recordar que este tipo de problemas, pues normalmente al final realmente los protones, que lo vamos a calcular ahora, provienen única y exclusivamente de este ácido fuerte que hay presente en nuestra disolución. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya tenemos planteado el problema. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo resolver este problema, tal como hemos hecho siempre en el canal, pasito a pasito, para hallar en primer lugar cuál es la concentración de protones de esta disolución y en definitiva el pH, de acuerdo, teniendo en cuenta, pues, en este caso, las concentraciones de todas las especies químicas que podamos tener en disolución. A ver si somos capaces de hacerlo. Pero veáis que el planteamiento inicial es, en este caso, descubrir lo que ha pasado. No es ni más ni menos que una reacción de neutralización como cualquier otra que nos podamos imaginar. Acetato sódico más ácido clorhídrico, fosfato sódico más ácido clorhídrico, sulfito sódico más ácido clorhídrico o incluso sulfato más ácido clorhídrico.
¿de acuerdo? Es decir, una base débil más un ácido fuerte. Bien, vamos a plantear ahora este problema. Por lo tanto, para lo que vamos a hacer es plantear todos los balances que necesitamos para llevar a cabo este problema, ya que no podemos utilizar la ecuación de Charlotte, porque como vemos es una mezcla, y ver qué nos da. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, pues lo que acabamos de ver es lo siguiente. El cromato de sodio más ácido clorhídrico nos ha dado ácido crómico, ¿de acuerdo? Más cloruro de sodio. Bien, en este caso, pues lo único que tenemos que ver en este caso para hacer nuestro cálculo es cuánto teníamos inicialmente de cromato de sodio. Pues teníamos 1 por 10 a la menos 4 molar. Por lo tanto, de ácido crómico, ¿de acuerdo? Una vez este se haya consumido todo, tendremos 1 por 10 a la menos 4 moles por litro de ácido crómico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿también qué teníamos? Teníamos inicialmente de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 2 molar en ácido clorhídrico. ¿Y qué se nos ha consumido? Bueno, pues fijaos que por cada sodio nos hemos formado un cloruro de sodio. Por lo tanto, aquí tenemos 2 cloruros de sodio. ¿De acuerdo? Y teníamos un exceso de clorhídrico que no se ha consumido completamente, ya que de cromato de sodio tenemos muchísimo menos. ¿Cuánto nos sobra de ácido clorhídrico? Pues en este caso 1 por 10 a la menos 2 menos 2 por 10 a la menos 4 molar. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos sobra. Pues estos son los dos únicos valores que necesitamos, ¿vale? Porque el resto de cloruros y sodios que pertenecían al cromato ha formado cloruro de sodio en agua. Por lo tanto, este balance, digamos, de cargas negativas y positivas del cloruro de sodio no nos hemos de tener en absoluta en cuenta. Por lo tanto, de aquí, lo único que concluimos, fijaos, es que tenemos una disolución de ácido crómico más ácido clorhídrico. El resto de especies químicas que hay en solución se han neutralizado completamente. Y ya sabéis que el cloruro de sodio pues es una especie que tanto el cloruro como el sodio son iones espectadores. ¿Y cuánto tenemos? Bueno, pues de ácido crómico tenemos 1 por 10 a la menos 4 molar, y de ácido clorhídrico pues tendremos 9.8 por 10 a la menos 3, ¿vale? Que es esta resta que tenemos antes hecha. Bueno, con esto ya podemos empezar a trabajar. Vamos a ver. Con esta mezcla, pues podemos determinar que la cantidad de cloruros que tenemos en disolución, todos los cloruros, estos de aquí, son, en este caso, 9.8 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? El resto que están formando el cloruro de sodio se neutralizan totalmente. O sea que no solamente tenemos estos como especie, digamos, a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Esta concentración de ácido crómico, que le llamaremos C sub A, ¿de acuerdo? Estará repartida entre las siguientes especies: ácido crómico más monohidrógeno cromato más cromato, ¿vale? O sea que todo el ácido que esté presente en disolución está en forma de estas tres especies que tenemos aquí. Y por último tenemos el balance de cargas. El balance de cargas es, recordad, que todas las especies positivas que tengamos a un lado se neutralizan con todas las especies negativas que tenemos al otro lado. Pero fijaos que solamente balanceamos cargas. Aquí es importante tenerlo en cuenta. Es la concentración de cargas. Entonces, si una especie química tiene una carga positiva, pues evidentemente la concentración de cargas positivas será igual a la concentración de esta especie. Pero si la especie es 2 positiva, evidentemente la concentración de cargas será el doble de la concentración de la especie 2 positiva. Eso siempre lo tenéis que tener muy claro. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Pues H positivo, que es la especie que está cargada positivamente, ¿de acuerdo? Ha de ser igual a las especies negativas. En este caso, pues una por el cromato monohidrógeno cromato solo tiene una carga negativa, más 2 por la concentración de ion cromato, porque este tiene 2 cargas negativas por cada ion cromato, más, en este caso, los cloruros, más, por último, los iones hidróxido.
¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos de ecuaciones? Pues la Ka1, en este caso del ácido crómico, que esto será igual al monohidrógeno cromato por la concentración de protones dividido por la concentración de ácido crómico, y en Ka2, que será igual a cromato por protones dividido por, en este caso, el monohidrógeno cromato. ¿De acuerdo? 5 ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas incógnitas? Tenemos también 5 incógnitas. No nos hemos de olvidar nunca, en este caso, la KW, que es igual a la concentración de protones por los OHs. Entonces, ¿cuántas incógnitas? Vamos a calcularlo otra vez. La concentración de protones es una incógnita. La concentración de iones hidróxido es otra incógnita. La concentración de ácido crómico es otra incógnita. La concentración del monohidrógeno cromato es otra incógnita. Y la concentración del cromato es otra incógnita. 5 ecuaciones, 5 incógnitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos que no cuento la del cloruro porque no es una incógnita. Ya sabemos cuál es la concentración de esta especie química. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. En este caso, como vemos, es una mezcla entre un ácido débil y un ácido fuerte. En casi todos los ejemplos que hemos hecho en este canal, pues hemos llegado al final a la conclusión de que el pH, digamos, es única, o casi siempre exclusivamente debido a la concentración de protones del ácido fuerte. ¿De acuerdo? Aunque no tiene por qué ser así, si la solución es muy diluida. Pero bueno, en este caso, como vemos, es superior a la del ácido crómico. De todas maneras, vamos a tener que calcularlo y a ver qué pasa. Bien, en primer lugar, ya tenemos todas estas ecuaciones. Vamos a manipularlas para encontrar, en primer lugar, la concentración de protones. ¿De acuerdo? Que es la más fácil. Entonces, como estamos en medio ácido, podemos, en principio, pensar, de acuerdo, que en el balance de materias del ácido crómico, la especie del monohidrógeno cromato y la especie cromato son despreciables. Recordad que eso no significa que sean igual a cero, sino sencillamente despreciables. ¿De acuerdo? O que son, en este caso, 20 veces más pequeña que cualquiera de las otras concentraciones que aparecen en este balance. Como estamos en medio ácido, también podemos pensar que en el caso del balance de cargas, la concentración de iones hidróxido es despreciable. ¿De acuerdo? Está claro que lo de cloruros no, y que la concentración de cromatos también es despreciable. ¿De acuerdo? Y en último lugar, ¿por qué no pensar que también, tal como hemos hecho en el caso anterior, la concentración de monohidrógeno cromato es despreciable? ¿Vale? ¿Por qué con esto? Porque con esto y un bizcocho, fijaos que ahora podemos pensar que la concentración de protones es igual a la concentración de cloruros. Y por lo tanto, en este caso, 9.8 por 10 a la menos 3 molar. Esto básicamente es que el pH es igual a 2.009. ¿Pero eso es cierto? ¿Es correcto este número? ¿Es el valor que tiene que dar finalmente? Bueno, esto sería la concentración de protones teniendo en cuenta estas, digamos, menosprecios, digamos, de estas cantidades que tenemos aquí. Y recordar que esto solo lo podemos hacer si después, si lo hacemos de esta manera, comprobando numéricamente que es cierto que estos valores, digamos, son despreciables. Bien, para eso, pues, procedemos a hacer los cálculos correspondientes, porque si no, no tendría ninguna lógica todo esto. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta todo eso, vamos a calcular a ver si alguna otra concentración, ¿vale? Del balance de materia, pues podemos decir que la concentración de ácido crómico es igual a la concentración de 1 por 10 a la menos 4, C sub A, H2, CrO4. Con esto indicamos que en este medio ácido el ácido crómico no se disocia. ¿De acuerdo? Está presente de esta manera. Entonces, bueno, pues nos queda calcular el resto de especies químicas, el monohidrógeno cromato y el cromato. Bueno, pues recurrimos para calcular el monohidrógeno cromato a la Ka1. ¿De acuerdo? De aquí despejamos el monohidrógeno cromato
que será igual en este caso a la Ka1 por la concentración de ácido crómico, que acabamos de ver antes, dividido por la concentración de protones que hemos calculado antes. Y esto nos da una concentración de monohidrógeno cromato igual a 1.02 por 10 a la menos 4 molar. Bien, ya tenemos una. Entonces, de la ecuación de la Ka2 hallaremos la concentración de cromato. La concentración de cromato será igual a, en este caso, a la Ka2 por la concentración del monohidrógeno cromato que acabamos de calcular, dividido por la concentración de protones. ¿De acuerdo? Bien, esto nos da que la concentración de cromato es igual a 3.289 por 10 a la menos 8 molar. Bien, y la concentración de iones hidróxido, pues la calcularíamos como, en este caso, 10 a la menos 14 dividido por 9.8 por 10 a la menos 3 molar, que esto nos dará un valor de 1.2 por 10 a la menos 12 molar. Bien, en este caso, como podemos ver, el valor de los iones hidróxidos es muy pequeñito. Ahora bien, el resto es correcto. En este caso, recordad que hemos despreciado al monohidrógeno cromato respecto al ácido crómico. Y por lo tanto, si ahora procedemos a calcular este valor, de acuerdo, de despreciar, pues veremos que las cosas ya pues no funcionan correctamente. Borro esto de aquí y vamos a hacer las comprobaciones correspondientes. Bien, pues en este caso pues tenemos lo siguiente. Recordad que hemos despreciado el monohidrógeno cromato y el cromato respectivamente respecto al ácido crómico. Por lo tanto, ácido crómico dividido monohidrógeno cromato, esto es igual, si hacemos la división, pues vemos que esto es aproximadamente 1. Por lo tanto, no, esto no funciona bien. ¿De acuerdo? Entonces, el ácido crómico respecto al cromato, esto nos da un valor de 10 a la 4. ¿Vale? Por lo tanto, sí. Y los cloruros respecto al correspondiente, fijaos que lo tenemos aquí y hemos despreciado cromatos y monohidrógeno cromatos, ¿de acuerdo? Pues tenemos que hacer también el cálculo, cloruros dividido por el monohidrógeno cromato. Esto nos da un valor, en este caso, de 96, por lo tanto es mayor que 20, sí, ¿de acuerdo? Y nos queda, cloruros dividido por 2 veces la concentración de cromato, tal como lo hemos hecho en este cálculo, que esto nos da 10 elevado a más 6. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, el único que es incorrecto es que no podemos despreciar el monohidrógeno cromato respecto al ácido crómico. Por lo tanto, hemos de rehacer los cálculos para tener en cuenta, en este caso, pues este hecho. ¿De acuerdo? Evidentemente los resultados no van a ser muy diferentes de lo que hemos obtenido ahora, pero hemos de ser rigurosos y por lo tanto, una vez comprobado que no hemos podido hacer eso, pues tenemos que plantearnos rehacer los cálculos. Bien, aquí tenemos las ecuaciones de balances y tal que hemos hallado anteriormente. Ahora lo único que sabemos es que solo podemos despreciar los cromatos, ¿de acuerdo?, los iones hidróxido, en los correspondientes balances. Por lo tanto, en principio, aunque parezca ser más complicado, tampoco lo es mucho más. ¿De acuerdo? Solamente hemos de ser, en este caso, rigurosos y precisos. Por lo tanto, del balance de materias podemos ver que todo el ácido crómico o cromato sódico inicial está en forma de de ácido crómico más monohidrógeno cromato. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que de tal manera que ahora, digamos, ¿qué hacemos con todo ello? Bueno, en principio lo único que necesitamos es hallar la concentración de una de estas dos especies, que es el único valor final que necesitamos. Por lo tanto, o bien expresamos
el ácido crómico en función del monohidrógeno cromato o el monohidrógeno cromato en función del ácido crómico. Y esto todo lo tenemos en la K1. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, yo escojo representar la concentración de monohidrógeno cromato en función del ácido crómico. Por tanto, monohidrógeno cromato será igual, en este caso, a la Ka1 por la concentración de ácido crómico dividido por la concentración de protones. Y dicho esto, ahora ya puedo sustituir esto en esta ecuación de aquí. Bien, perdón, vamos a ver, borro esta ecuación que tengo aquí y tengo que C sub A es igual en este caso a ácido crómico, ¿de acuerdo? Más, en este caso, Ka1 por ácido crómico dividido por la concentración de protones. Fijaos que ahora ya puedo sacar factor común de ácido. Despejando la concentración de ácido crómico de esta ecuación y teniendo en cuenta que los protones es igual a los cloruros que hay en disolución, tanto clorhídrico, que nos quedaba, si recordáis vosotros, nos queda la siguiente expresión. C sub A por la concentración de cloruros dividido por la concentración de cloruros más la Ka1. ¿De acuerdo? Bien. De aquí, pues, obtenemos una concentración de ácido crómico que es igual a 4.9495 por 10 a la menos 5 molar. La concentración de monohidrógeno cromato será igual a la C sub A menos la concentración de ácido crómico y esto es igual a 5.05 por 10 a la menos 5 molar. ¿De acuerdo? Podemos hallar también la concentración de cromato con esta nueva concentración de monohidrógeno cromato. Igual a 2.09 por 10 a la menos 9 molar. Bien, la concentración de protones y la de OH es la misma que hemos considerado antes. Recordad que podíamos despreciar, en el caso del balance de cargas, todas las concentraciones de hidróxido, cromato y monohidrógeno cromato respecto a la concentración de cloruros y protones. Por lo tanto, las concentraciones no variarían en este caso. Bien, y eso es todo. Como veis, aunque aparentemente parece un problema complicado, se resuelve como cualquier problema de neutralización. Si tenéis alguna pregunta, pues dejadla en los comentarios, que yo os la responderé en cuanto tenga un momento. Hasta pronto.